Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 18 de diciembre, y hoy vamos a hablar sobre la estética trascendental de Kant, el espacio y el tiempo. En el episodio anterior exploramos la distinción fundamental en la filosofía de Kant entre el fenómeno y el nómeno. Vimos cómo los fenómenos son las apariencias de las cosas tal como las experimentamos, mientras que los nómenos representan las cosas en sí mismas, que no podemos conocer directamente, y también discutimos cómo esta distinción establece los límites de nuestro conocimiento, dejando espacio para reflexionar sobre lo trascendente y lo incognoscible. Hoy, sin embargo, daremos un paso más profundo en la obra de Kant y nos enfocaremos en la estética trascendental, la parte de su filosofía donde analiza las condiciones de posibilidad de nuestra existencia sensible. Nos centraremos específicamente en el papel fundamental del espacio y el tiempo, que Kant concibe como las dos formas puras de la intuición sensorial, dos formas puras de la sensibilidad, otras en su libro en español. Esta conexión de hoy es que si los fenómenos son la manera en que las cosas se nos aparecen, ¿qué hace que sea posible esa apariencia? Y esto es fundamental. Según Kant, todo lo que percibimos está moldeado por las estructuras básicas de nuestra sensibilidad, espacio y el tiempo, y estos no son propiedades del mundo externo, sino condiciones necesarias que nuestra mente impone a la experiencia. Comencemos ahora por analizar cómo Kant entiende el espacio, no como un objeto físico, sino como una forma pura de la intuición que organiza todo lo que experimentamos exteriormente. Y esto es fundamental, dado que en la crítica de la razón pura, Kant divide el conocimiento humano en dos componentes principales, la sensibilidad y el entendimiento. La estética trascendental es la sección donde analiza la sensibilidad, es decir, nuestra capacidad de recibir impresiones del mundo. Aquí Kant se pregunta cómo es posible la experiencia sensible. La respuesta está en dos formas puras de la intuición que subyacen a toda percepción, el espacio y el tiempo. Estas son las condiciones necesarias que permiten que percibamos objetos y eventos. Kant describe el espacio y el tiempo como formas puras, porque no provienen de la experiencia ni de la subjetividad, sino que estas son provenientes, son previas a ella, son a priori. Y son las estructuras mediante las cuales organizamos las sensaciones que recibimos del mundo. Nosotros pensamos que espacio y tiempo son exteriores a nosotros, pero Kant menciona que estas son condiciones a priori de nuestra razón. Quédense con eso, que esto es muy importante. El espacio es la forma de nuestra intuición externa, donde la estructura que permite que percibamos objetos como estando en relación unos con otros, arriba, abajo, arriba, cerca, es una estructura, es una intuición que tenemos nosotros de lo externo, y el tiempo es la forma de nuestra intuición interna. Puedes percibir el espacio, pero hay algo mucho más profundo que es la forma de nuestra intuición interna. La forma de nuestra intuición externa es el espacio, porque se manifiesta en abajo, cerca, lejos, pero la forma interna de nuestra intuición es el tiempo, el marco en el que se ordenan los eventos según su secuencia, antes, ahora, después. Y esto es muy curioso porque en Kant podemos encontrar que el tiempo es interno, hay un tiempo interno y hay un tiempo fenoménico, o se puede denominar aparente o externo. Y acá podemos ver que estaba muy adelantado a su tiempo. Ya con Einstein se habla de la relatividad del tiempo, donde el tiempo es subjetivo, el tiempo relativo, la relatividad, pero con Kant podemos ver también que existe esa relatividad del tiempo, un tiempo interno y un tiempo externo. Y se menciona Kant que esta es una idea revolucionaria, dado que por eso lo denomina el giro copernicano, dado que espacio y tiempo ya no están fuera de nosotros, sino que son condicionamientos que tenemos nosotros, como a priori, de la razón, de la sensibilidad incluso, en este caso.
Una idea revolucionaria de Kant es que el espacio y el tiempo no son características del mundo externo en sí mismo, sino estructuras de nuestra propia mente. Sin embargo, son necesarios para cualquier experiencia posible. Sin esas condiciones de nuestra propia mente, sin esas estructuras, no tendríamos experiencia del mundo, de las cosas. Por ejemplo, cuando miramos una silla en una habitación, la percibimos como ocupando un lugar en el espacio. Pero ese espacio no está ahí fuera como algo independiente. Es la forma en que nuestra mente organiza las percepciones exteriores. Y esto es clave. No sé si se han dado cuenta de la relevancia de esto o la importancia de esto. Kant mencionó, tú ves algo que está fuera de ti y tú piensas que la cosa está ahí, ¿no? Pero lo que Kant está tratando de decir es que existe una estructura interna en tu mente que determina lo que estás viendo, ¿no? Lejos, el circular, el grosor, el tamaño, la distancia, todos estos a priori están dentro de uno mismo, y sin estos a priori, espacio y tiempo que tienes internamente, no habrías sensibilidad, no habría conocimiento, no podríamos conocer. Y esto es clave porque es trascendental, dado que Kant utiliza el término trascendental para referirse a las condiciones necesarias que hacen posible la experiencia. Sin esas condiciones necesarias no podríamos tener experiencia. El espacio y el tiempo son trascendentales porque sin ellos no podríamos percibir ni pensar en el mundo siquiera. Y esto significa que no podemos imaginar una experiencia sin espacio y tiempo. Pero son los lentes con los que siempre vemos el mundo, y esto es fundamental, dado que sin estas condiciones a priori no podríamos experimentar las cosas que vemos en el mundo. Uno de los conceptos claves tiene bastantes implicaciones con la universalidad, dado que todos los seres humanos comparten estas formas de intuición, lo que explica por qué experimentamos el mundo de manera coherente, de manera, no voy a decir objetiva porque estamos hablando de las cosas en sí mismas, pero de manera general, universalmente. También los límites del conocimiento, como espacio y tiempo son propiedades de nuestra sensibilidad, no podemos conocer cómo las cosas en sí mismas, o sea, los nómenos se relacionan entre ellos, no podemos conocer eso, sino solo cómo aparecen bajo estas condiciones de sensibilidad de espacio y tiempo, de a priori, de la intuición, de la sensibilidad que es espacio y tiempo. Una frase famosa que resume todo esto es que el espacio y el tiempo son, Kant lo dice, el espacio y el tiempo son condiciones necesarias de toda experiencia sensible. No son propiedades de las cosas en sí mismas, sino modos de nuestra percepción. Y acá hace este giro copernicano diciéndonos que afuera no está el mundo que tenemos que investigar, sino las estructuras del mundo que vemos están en nuestra mente. Y esa mente hay que investigar primero hasta qué punto cuáles son los límites del conocimiento de nuestra mente, porque son estructuras que están en nuestra mente, y de acuerdo a eso vamos a conocer la ciencia, vamos a conocer lo exterior. Y de la parte metafísica no podemos hablar porque no tenemos experiencia de esto. Con esta base, ahora vamos a profundizar en la naturaleza del espacio y el tiempo, que es bastante compleja, pero bastante interesante y bastante, por así decir, divertida, porque nos hace ampliar el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, que el a priori, ¿no? Espacio y tiempo como formas a priori. El a priori en la filosofía kantiana es universal y necesario, pero no depende de la experiencia, no depende para ser conocido, no depende de la experiencia para ser conocido. En este caso el espacio y el tiempo son a priori porque son condiciones previas que hacen posible cualquier experiencia sensible. No las aprendemos observando el mundo, son simplemente son las estructuras de nuestra mente, y estas la mente impone al mundo para que se pueda experimentar como condición de experiencia. Y el espacio, para Kant, el espacio y el tiempo como condiciones necesarias de la experiencia. Según Kant, el tiempo y el espacio no son características del mundo exterior, no está fuera espacio y tiempo, sino formas de nuestra sensibilidad, son formas de nuestra sensibilidad, y eso significa que son los lentes a través de los cuales percibimos todo.
Y esto nos dice algo muy profundo, porque nos dice que el espacio y el tiempo son estructuras de nuestra mente y que son generalizadas a nivel universal. Nosotros vemos diferente el mundo que otro ser. No podemos hablar acá de seres. Bueno, aunque Kant en su juventud, en el primer Kant, creía en los extraterrestres, y es algo bastante lógico. Kant era alguien muy interesante en ese aspecto. Sin embargo, acá podemos ver que Kant, cuando dice que espacio y tiempo no son características del mundo exterior, sino que son formas de nuestra sensibilidad, se puede entender como él también era consciente de otras formas de vida. Bueno, imagina que tienes unas gafas con cristales coloreados o con forma de corazón o como fuese. Entonces todo lo que veas estará teñido por ese color, por esa forma. Pero el color no depende de los objetos en sí mismos, tal como los vemos, sino del mismo modo el espacio y el tiempo no pertenecen a las cosas en sí mismas, sino a nuestra forma de percibirlas. Y esto es muy importante, dado que el nómeno serían las cosas sin las gafas, y las gafas son las alteraciones o las formas de espacio y tiempo de la sensibilidad, como las percibimos, nuestra condición de cómo percibimos las cosas. Y esto es clave en la filosofía kantiana. También el espacio nos dice que es la forma de la intuición externa. Y esto, Kant describe el espacio como la forma en la que organizamos todo lo que percibimos externamente. Sin el espacio no podríamos concebir relaciones como arriba, abajo, cerca o lejos. El espacio es la condición necesaria para que los objetos externos se nos aparezcan, lo que significa que todas nuestras percepciones externas están estructuralmente espaciadas. Y el espacio no es algo que existe independientemente de nuestra mente, ni es una propiedad inherente de los objetos. Es una estructura mental que hace posible la percepción de objetos externos. El tiempo, por otro lado, como menciona que es la forma interna, la forma intuitiva interna, es la forma en que organizamos nuestra experiencia interna, como por ejemplo pensamientos, emociones, recuerdos, y está relacionado básicamente con la creación de una identidad. Bueno, también es la base para experimentar los eventos externos, como sucedieron en la secuencia antes, después, ahora, y esa cronología es la que ordena el espacio. Y no solo el espacio, sino que también los recuerdos y los pensamientos sobre las cosas externas. Bueno, no sobre las cosas externas, sino sobre la forma de la intuición externa, que es el espacio, para que tenga experiencia, para que haya experiencia en ambos dos. Ahora y después serían esta condición de coherencia lógica, o organizar nuestra experiencia como pensamiento, emoción, recuerdo y demás. Sin el tiempo no podríamos concebir el cambio, ni el movimiento, ni la causalidad. Es importante, al igual que el espacio, el tiempo no es una propiedad del mundo en sí mismo, sino una estructura que nuestra mente impone a las experiencias. Kant también trata el espacio y el tiempo, argumenta que son universales, porque todos los seres humanos los comparten con formas de percepción. Es unas lentes que nos hemos puesto todos los seres humanos al nacer, y también son necesarios, ya que no podemos concebir experiencia alguna sin ellos. Cierra los ojos y vamos a dar un ejemplo. Cierra los ojos y intenta imaginar algo fuera del espacio y el tiempo. Todo lo que puedas imaginar estará en un espacio y ocurrirá en un tiempo secuencial, porque esas formas son inevitables para nuestra mente. Siempre no podemos imaginar nada que no hayamos estén fuera del espacio y el tiempo. Estas son condiciones para adquirir el conocimiento, y todo lo que el conocimiento nos va brindado tiene que estar, como regla, tiene que estar la relación espacio y tiempo, pero como formas a priori de la sensibilidad. Kant también llama espacio y tiempo trascendental. Hay espacio y tiempo trascendentales porque no describen cómo son las cosas en sí mismas, sino cómo deben ser para que podamos percibirlas.
Están en nuestra mente y no en el exterior, pero son esenciales para que podamos relacionarnos con él. Otras implicaciones muy interesantes es que no podemos conocer cómo son las cosas fuera del espacio y el tiempo, como hicimos en la declaración anterior, y esto significa que nunca sabremos cómo es la realidad última, los nómenos, sino solo cómo aparecen dentro de esta estructura de espacio y tiempo. A diferencia de las teorías de Newton o de Leibniz, Kant no ve el espacio y el tiempo como entidades absolutas o relacionadas entre sí, o relaciones entre objetos también, sino son condiciones subjetivas que hacen posible la objetividad, y esto es clave. Kant ve que espacio y tiempo son condiciones subjetivas que hacen posible la objetividad. Y una famosa frase de Kant para explicar esto es que el espacio y el tiempo son intuiciones puras a priori, por las cuales los objetos se nos dan como fenómenos. Ahora que hemos entendido cómo Kant concibe el espacio y el tiempo como formas a priori de la experiencia, vamos a explorar las diferentes visiones de otros filósofos como Newton o Leibniz, quienes abordaron las mismas nociones desde esta perspectiva, algo parecidas a la de Kant. Y vamos a iniciar con el impacto de la visión kantiana del espacio y el tiempo en la teoría del conocimiento. Kant, ya que establece que todo el conocimiento comienza con la experiencia, pero no proviene de ella, el espacio y el tiempo son condiciones a priori que permiten que la experiencia sea inteligible. El impacto que tuvo es que el conocimiento empírico ya no es solo una relación directa con el mundo externo. Y los empiristas hablaban de esto, ¿no? Que nosotros experimentamos y por eso conocemos, pero Kant viene y dice que el conocimiento empírico ya no es solo una relación directa con el mundo exterior, dado que estamos determinados por las condiciones a priori de espacio y tiempo, y está mediado por las estructuras de nuestra mente. Esto significa que todo lo que sabemos del mundo depende de cómo lo organizamos a través del espacio y el tiempo. Y otro impacto que tuvo fue el cambio en la concepción de la objetividad. Antes de Kant, la objetividad se entendía como un reflejo directo del mundo externo en nuestra mente. Como el mundo externo es dado, nosotros somos receptores, y Kant redefine la objetividad como aquello que es universal y necesario para cualquier sujeto humano, gracias a las formas puras de la sensibilidad. Gracias a esos lentes que nos hemos puesto todos al nacer, eso ha definido ya una objetividad en la subjetividad de espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Y esto implica que lo que percibimos no es la cosa en sí, sino un fenómeno estructurado por nuestra mente. La objetividad es un producto de las condiciones universales de nuestra sensibilidad y también los límites del conocimiento humano. El reconocimiento de que espacio y tiempo son formas subjetivas implica que nuestro conocimiento está limitado al ámbito de los fenómenos. Esto introduce un límite insalvable en la teoría del conocimiento. Nunca podemos conocer los nómenos, es decir, las cosas tal y como son en sí mismas, porque no existen para nosotros fuera del espacio y el tiempo. Por ejemplo, podemos describir un árbol como lo vemos en el pasado, su altura, forma, tamaño, pero no podemos conocer cómo es el árbol fuera de nuestra percepción, como la cosa en sí misma. Y Kant sintetiza entonces las ideas del racionalismo y el empirismo en su filosofía trascendental, con la cual vimos ya cómo se va combinando, se va sintetizando y se va mejorando, y se va llegando a este punto intermedio donde los racionalistas como Descartes buscan principios a priori. Por otro lado, los empiristas como Hume afirman que todo conocimiento deriva de la experiencia, y Kant une ambas corrientes filosóficas donde el conocimiento requiere de datos empíricos, o sea, aportados por los sentidos, y de estructuras a priori, espacio y tiempo, que organizan esos datos. Y esto no crea una teoría híbrida más robusta. Esto crea una síntesis trascendental, se podría decir, entre el conocimiento empírico y el conocimiento racional. Y entonces la idea de que el espacio y el tiempo son condiciones subjetivas marca lo que Kant llama la revolución copernicana. En lugar de asumir que nuestra mente se ajusta al mundo, Kant propone que el mundo tal como lo conocemos se ajusta a las estructuras de nuestra mente. Y esto es algo
revolucionario, es un giro copernicano en la epistemología y la filosofía. El impacto que tuvo esto es que transformó la manera en que entendemos el conocimiento. No es un espejo pasivo del mundo, la mente, sino que es una construcción activa basada en las condiciones trascendentales de la sensibilidad. La visión kantiana influye en la forma en que entendemos las leyes de la naturaleza. Espacio y tiempo no son entidades absolutas como pensaba Newton, ni meras relaciones entre objetos como afirmaba Leibniz, sino estructuras necesarias para cualquier experiencia posible. Entonces la ciencia no estudia la realidad última, sino la realidad tal como aparece bajo las condiciones del espacio y el tiempo, y esto hace que las leyes científicas sean válidas dentro del marco de nuestra experiencia, pero no necesariamente hasta más allá de ella. Más allá de ellas entraremos a los nómenos, y los nómenos evidentemente tenemos límites en las condiciones a priori para conocerlas. Al limitar el conocimiento de los fenómenos, Kant deja espacio para la razón y que éste explore cuestiones como la libertad, Dios y la inmortalidad. En el ámbito de la moral, no del conocimiento teórico. Hay una apertura para la metafísica y la moral, donde la teoría del conocimiento de Kant se ve enriquecida a reconocer sus propios límites, abriendo la puerta a nuevas formas de reflexión filosófica más allá del empirismo y el racionalismo tradicional. Kant menciona que el conocimiento no es una copia pasiva de la realidad, sino una construcción activa organizada por las formas a priori del espacio y el tiempo. Como vimos, la visión kantiana del espacio y el tiempo como formas a priori no solo redefine la epistemología, sino que también tiene profundas implicaciones en la metafísica. Estas consecuencias marcan una ruptura radical con las filosofías previas y establecen nuevos límites para los conocimientos filosóficos. Kant distingue entre el mundo de los fenómenos, que es accesible al conocimiento humano, y el mundo de los nómenos, que permanece incognoscible porque está más allá del espacio y el tiempo. Y la consecuencia es que en la metafísica tradicional, que intentaba conocer la cosa en sí, o sea, un Dios, alma, el universo como totalidad, lo que está más allá de nuestra razón, lo que es cuestiones de fe, queda cuestionada. Ahora la metafísica debe enfocarse en los límites del conocimiento humano y en cómo conocemos en lugar de qué conocemos. Y esta es la redefinición kantiana de la metafísica. La imposibilidad de conocer los nómenos. En la metafísica como investigación crítica, el giro hacia la crítica, Kant convierte la filosofía en una disciplina crítica que analiza las condiciones de posibilidad del conocimiento. En lugar de especular sobre lo trascendente, menciona que tenemos que hacer una disciplina que justifique, que critique, que analice los límites de la posibilidad del conocimiento. Y esto inaugura la filosofía trascendental, donde la pregunta fundamental ya no es ¿qué es el ser?, sino ¿cómo es posible que sepamos algo sobre el ser? Un ejemplo práctico es, en lugar de intentar demostrar la existencia de Dios, la metafísica kantiana pregunta si la idea de Dios tiene una función en nuestra razón práctica o moral. ¿Cuál es la razón para que tengamos estas ideas innatas, estas ideas puras, estas ideas puras, las llama ideas puras de la razón? Porque aparecen entre nosotros. Ahí menciona que Kant surge de los anhelos. Kant menciona que estas ideas, las tres ideas, Dios, inmortalidad, alma, surgen de los anhelos de la razón, que ella misma no pueda responder. Entonces se trata en la metafísica tiene que tratar de responder esos límites. ¿Por qué? Porque se da esa pregunta, porque la razón da esa pregunta. Y el espacio y el tiempo como límites ontológicos. Para Kant, el espacio y el tiempo no son propiedades del mundo externo, sino las estructuras que determinan cómo el mundo se nos aparece. Por tanto, todo lo que conocemos está necesariamente marcado por esas condiciones. Esto implica que nunca podremos afirmar cómo las cosas fuera del espacio y el tiempo, cómo son estas cosas, es decir, fuera de nuestra experiencia. Así, las preguntas metafísicas tradicionales como ¿cuál es la naturaleza última del universo? Quedan fuera de nuestro alcance. El ser no puede ser conocido en su totalidad, solo como aparece en nuestra forma de intuición, espacio y tiempo. Y Kant rechaza la idea de que podamos conocer la naturaleza última de la realidad solo mediante la razón pura. No se puede. Esto
esto va contra los racionalistas como Descartes y Leibniz, porque nuestro pensamiento está condicionado por el espacio y el tiempo como formas puras de sensibilidad, y Kant a priori de sensibilidad. Kant también supera el empirismo de Hume al mostrar que el conocimiento no se limita a los datos sensibles, y estos datos deben organizarse mediante formas a priori como el espacio y el tiempo. Como vimos antes, el espacio es la intuición externa y el tiempo es la intuición interna. Y Kant abre un nuevo camino entre estas posturas al establecer límites claros para lo que la metafísica puede y no puede abordar. La metafísica es algo muy interesante en este tiempo, aunque el espacio y el tiempo son subjetivos, como nos diría Kant, son universales y necesarios, por otro lado, como formas a priori de todos los seres humanos para cualquier experiencia humana, y eso permite que las leyes físicas como las de Newton tengan validez dentro del ámbito de los fenómenos. La metafísica debe reconocer que la ciencia estudia solo lo fenoménico y no lo nouménico, y esto elimina conflictos entre la ciencia y la metafísica, ya que cada uno opera en su propio ámbito. Y la ley de la gravedad explica cómo se comparten, cómo se comportan los objetos en el espacio y el tiempo fenoménico, pero no nos dice nada sobre las cosas en sí mismas que subyace a estos objetos. También, para hablar un poco de moralidad, espacio, tiempo y moralidad, Kant argumenta que las ideas de la razón son tres, ¿no? Ideas puras de la razón: Dios, alma y libertad. En otros libros van a encontrar la existencia de Dios, la inmortalidad y la libertad, donde no puede ser demostradas en el ámbito del conocimiento teórico porque están más allá del espacio y el tiempo. Y sin embargo estas ideas tienen un papel crucial en la razón, porque en la razón moral, dado que Kant redefine el propósito de la metafísica, ya no busca conocer lo trascendente, sino establece las bases para la acción moral. Y ahí vemos cómo la acción moral se convierte en una moral kantiana basada en la metafísica, en la universalización, donde las concepciones kantianas de espacio y tiempo como condiciones a priori influyen en pensadores como Hegel, Schopenhauer, con la voluntad, con el deseo, y está también relacionado con Heidegger y Wittgenstein en la filosofía del lenguaje en el siglo XX. La metafísica contemporánea en ese siglo adopta en gran medida un enfoque crítico kantiano, enfocándose en los límites del lenguaje, la mente y el conocimiento, en lugar de intentar explicar lo absoluto. Esto es demasiado interesante en Wittgenstein, que todo en el siglo XX, la filosofía del lenguaje, porque el lenguaje determina qué podemos conocer también. Y esto es algo que Kant no había tomado en cuenta, porque tenía otra concepción de los límites del conocimiento. Pero todos se basan, igual esto de los filósofos del siglo XX se basan en Kant también para afirmar la base de la filosofía moderna, y bueno, la filosofía contemporánea es Kant. La visión de Kant de espacio y tiempo como condiciones a priori tiene una profunda implicación sobre cómo comprendemos el mundo y la realidad. Al situar el espacio y el tiempo como estructuras mentales que organizan nuestra experiencia, Kant redefine lo que entendemos por realidad y las formas en que nos relacionamos con ella. Vamos a ver ahora cómo Kant ve la realidad que experimentamos. No es una la distinción entre fenómeno y nómeno, donde los fenómenos son objetos tal como se nos presentan en el espacio y el tiempo, que están en nuestra mente, están en la intuición a priori de la sensibilidad. Lo que conocemos no es la realidad última, sino solo su apariencia filtrada por nuestras formas de intuición. Y esto significa que nuestra concepción del mundo está limitada por nuestras propias estructuras mentales y no podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas, sino solo como se nos muestran a través de las condiciones que nuestra propia mente impone, espacio y tiempo. El conocimiento del mundo no es una reproducción exacta de la realidad, que esto es lo más importante, es la subjetividad de la experiencia, ¿no? Cuando habla de la subjetividad de la experiencia, nos menciona que el conocimiento no es una reproducción exacta de la realidad externa, sino una construcción subjetiva mediada por nuestras formas a priori de espacio y tiempo. Esto implica que toda nuestra experiencia es, en último sentido, subjetiva, todo subjetivo. Y la realidad
tal como la conocemos está determinada por nuestras capacidades cognitivas, y esto abre puertas a la posibilidad de que diferentes seres humanos puedan experimentar el mismo mundo de manera diferente dependiendo de sus marcos de percepción. Dos personas pueden ver el mismo paisaje, pero con sus interpretaciones de ese paisaje, sus emociones, pensamientos asociados, y estos serán diferentes, ya que el espacio y el tiempo como formas a priori también se ven influenciados por el contexto de cada sujeto. Y acá podemos ver cómo estaba adelantado también en la relatividad de Einstein, y esto es sumamente interesante, ¿no? Tal vez Einstein leyó a Kant y se dio cuenta de este aspecto de la relatividad y de la estructura de las formas a priori, de la sensibilidad, de la intuición y de la razón. Bien, al establecer que todo conocimiento está limitado a los fenómenos, las cosas tal y como se nos presentan, y Kant sostiene que nuestra comprensión del mundo están necesariamente restringidas a lo que es accesible a nuestra capacidad sensorial y cognitiva. Y esto implica que la realidad es en última instancia lo que nosotros podemos experimentar dentro de las formas a priori de la sensibilidad, o sea, espacio y tiempo, lo que está más allá de las formas puras, o sea, del nómeno, de las formas de la cosa en sí misma, y no puede ser conocida ni ser representada, lo que nos lleva a una visión del mundo como un conjunto de experiencias organizadas, pero no como una representación completa de la realidad última. Podemos conocer las leyes físicas que describen cómo se comportan los objetos en el espacio y el tiempo, pero no podemos conocer directamente la cosa en sí misma detrás de esos objetos. Kant también reconoce la validez de la ciencia, pero la limita al ámbito de los fenómenos. La ciencia describe cómo ocurren los eventos en el espacio y el tiempo, pero no aborda lo que está más allá de la experiencia. Y este enfoque redefine la ciencia como un sistema de leyes que solo se aplican dentro del marco del conocimiento empírico, es decir, dentro del ámbito de lo que es accesible en la experiencia sensorial, organizada por espacio y de tiempo. Un ejemplo es la física cuántica, describe el comportamiento de las partículas subatómicas dentro de un espacio y tiempo, pero no puede ofrecernos una visión completa de la realidad más allá de los fenómenos observables. Incluso se puede asociar con esta subjetividad que se vuelve objetiva, dado que el observador modifica lo observado. Pero esto es un tema bastante delicado y muy profundo que lo vamos a tratar más adelante seguramente. Ahora vamos a hablar de cómo llega el fin de la metafísica, pero también cómo el conocimiento se vuelve una construcción activa. Cuando observamos un objeto, nuestra mente lo organiza en categorías espaciotemporales, y este proceso de organizar activamente significa que no solo estamos observando el mundo, sino que lo estamos creando de manera cognitiva, y él va a llamar a esta creación de forma espontánea. No que las cosas se creen al mismo tiempo, sino que para nuestro entendimiento, para conocer esas cosas, para tener coherencia de esas cosas, se hace de forma instantánea. También el límite de la metafísica tradicional, ¿no? El fin de esta metafísica con la distinción entre fenómenos y nómenos. Kant pone fin a la metafísica tradicional que aspira a conocer la cosa en sí misma como el alma o Dios o el mundo en su totalidad. En su lugar, la metafísica debe centrarse en los límites del conocimiento humano. La realidad tal como es, fuera de la experiencia, permanece fuera del alcance del conocimiento humano, y la metafísica debe ahora preguntarse cómo es posible que conozcamos algo sobre el mundo, pero no puede aspirar a descubrir lo que el mundo es en sí mismo. Un ejemplo es en lugar de preguntarnos sobre la existencia de Dios o el destino del alma desde una perspectiva científica y racionalista, la filosofía kantiana invita a explorar cómo las ideas influyen en nuestra razón práctica y moral, pero no en nuestro conocimiento empírico. A pesar de las limitaciones de Kant, que Kant impone al conocimiento teórico, su filosofía ofrece espacio para la libertad y la moralidad dentro de los límites de la experiencia humana. La moral no está sujeta a las mismas restricciones que el conocimiento teórico, ya que pertenece al ámbito de la razón práctica. En su segundo libro, La crítica de la razón práctica, habla de esta... Bueno, ya hablamos de lo teórico en la primera crítica de la razón pura. Ahora vamos a hablar de la crítica de la razón práctica, que es la ética kantiana, que postula que cuando no conocemos, bueno, aunque no podemos conocer la realidad última, podemos actuar moralmente bajo principios que nuestra razón práctica nos impone como un imperativo categórico, que es universal. No podemos conocer esas cosas, pero podemos actuar como si hubiésemos conocido una ley universal. Por ejemplo, el hecho de que no podamos conocer la cosa en sí misma no impide que no podamos vivir éticamente según principios universales que son accesibles a través de la razón, de nuestra razón.
Y el mundo que conocemos no es la realidad última, sino una construcción mediada por las estructuras de espacio y tiempo impuestas por nuestra mente. La concepción kantiana de espacio y tiempo cambia completamente nuestra comprensión de la realidad al establecer límites claros sobre lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. Al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre cómo interactuamos con el mundo, cómo organizamos nuestra experiencia y cómo podemos vivir moralmente dentro de estos límites. El mundo no es algo dado, sino algo que construimos activamente dentro de las condiciones de nuestra sensibilidad. Kant es, como vimos, un personaje es un giro copernicano, es un genio que ha vivido en el siglo 1700 y ha hecho tantas contribuciones que la verdad Kant podríamos hacer un audiolibro y reflexiones sobre sus libros, sobre esos 3 libros, incluso 4, incluso 5, y nos daría para todo un año de reflexiones kantianas. Bien, nos vemos en el episodio 19, el día de mañana, la lógica trascendental y los conceptos puros de la razón. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.